nota internacional de esta mañana, al menos 13 personas resultaron heridas tras una explosión en un supermercado de San Petersburgo. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, informó que este hecho se trató de un ataque terrorista. El tema se mantuvo en tendencia por más de 8 horas continuas. Esta fue la última información internacional del día de hoy. Así las declaraciones de Vladimir Putin, un atentado terrorista. Claro, un atentado que además contrasta con que hace unos días hizo una llamada Vladimir Putin a Trump, dándole gracias por reportes de la CIA que alertaban sobre posibles actos terroristas en San Petersburgo. Estamos a 6 meses prácticamente del Mundial de Fútbol. En abril pasado hubo un atentado en el tren de San Petersburgo. Hoy Rusia va a necesitar además el apoyo de la comunidad internacional, de Estados Unidos, de la inteligencia europea, para poder estar con estos temas a la vanguardia. El tema de ISIS es un tema complicado ahí. Rusia ha sido de los principales detractores del grupo Estado Islámico y pues hoy tiene que poner el tema de la seguridad a niveles máximos, sobre todo teniendo en cuenta que este atentado pues bueno no causó mayores daños, pero pues sí seguramente el tema de la terrorista. seguridad será un tema que jugará en las próximas elecciones en Rusia. Totalmente, que son en marzo. Se reelige Putin después de 17 años en el poder. Se va a perpetuar hasta el 2024, me parece. Así es. Entonces, bueno, pues muy conversaremos interesante. también de ese tema. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, Rodrigo Farfán Alegría.